Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué hora nos sintonice a través de internet. Esto es Té de Tíos, César Sánchez, Gonzalo Banda, Gonzalo Cervantes, Renato Sumaria. Estamos extrañando al tío Ronco que se ha ido de viaje, que no sabemos dónde está. Una expedición. Una expedición a no sé dónde. A muy secreta. A muy lejano se ha ido nuestro tío. Pero bueno, vamos a empezar hablando de un tema internacional. Que es bastante interesante, ya lo va a ver, y vamos a intentar de que sea interesante, que es este giro mundial o internacional hacia la derecha, ¿no? Hay varios, bueno, que ya parece cíclico, ¿no? Cuando la derecha no funciona, emerge por ahí un grupo de izquierda, ha pasado en Francia, ¿no? Claro. Cuando Sarkozy empezó a ser absolutamente difamado, apareció Hollande como Una esperanza. Como una esperanza, y hoy Hollande, que fue una esperanza hace 4 o 5 años, ahora ya es un fiasco total. Es un fiasco total, y están surgiendo, están emergiendo a nivel mundial las derechas. ¿Cómo entender este fenómeno? Bueno, yo creo que lo que diferencia a este proceso de otros procesos de alternancia cíclica, es la cualidad antisistémica de la derecha que está apareciendo. Es decir, es una derecha que vuelve a algunos dogmas políticos que habían sido desechados, especialmente a partir de la caída del muro y la integración europea, o incluso de más atrás. Incluso algunas concepciones que eran comunes en los años 30 o en los años 20 en la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial, pero que ahora se ven como tabús, pero que han vuelto a ser comentados. Especialmente el tema identitario. Es una derecha identitaria. El fenómeno ya empezó desde hace 10 años, pero en el oriente de Europa. Tenemos el caso de Víctor Orbán en Hungría, ¿no es cierto?, que es un líder populista de derecha, que por ahí fue apodado el Chávez húngaro, porque era un proteccionista, con algunos matices de controlismo estatista en la conducción económica de su país, pero a la vez era un conservador en temas identitarios, es decir, un nacionalista, moderado, pero nacionalista al fin y al cabo, y un conservador en materia moral. Y con la revisión constitucional que se hizo en Hungría, hace ya algunos años, se llegó a establecer un artículo, no sé si era en el artículo o en el proemio, pero fue algo bastante sorprendente, porque se establecía que el origen de la soberanía del pueblo húngaro provenía de la corona de San Esteban, y que Hungría estaba cimentada en su identidad cristiana, cosa que era imposible decir en la Hungría de hace 20 años. No, y en la Europa, actual, ¿no? Entonces, eso llevó a que Juncker, que es uno de los capitostes, un luxemburgués que es uno de los capitostes de la Unión Europea, en algún momento lo salude y le diga dictator, y lo ofende y le tome el pelo y le haga gestos nazis. Y Juncker es todo un personaje. Juncker es todo un personaje, ahora ha saludado, ha dicho, los extraterrestres, ¿has visto eso? Que ha dicho, los extraterrestres, las personas de otros planetas nos están viendo a los europeos y están sintiendo vergüenza. Ha dicho, ¿pero eso lo has leído en un medio serio? En un medio serio, se ha leído el video. Está en el video de YouTube, donde dice otros planetas. Lo que parece que dice, o sea, hay mucha conspiración con el respecto, pero algunos creen que se refería a otros continentes. Pero se le escapó decir otros planetas, ¿no? Entonces, fue un lapsus lingüístico, o en verdad es un Anunnaki, ¿no? Esa es otra alternativa. Pero volviendo al tema, entonces, eso ha vuelto. Entonces, y esa es la que creo la diferencia. Era algo que no querían las élites europeístas, pero que ya ha aparecido. ¿Llegará acá? No lo sé, porque aquí ¿qué ocurre? El antisistema aquí fue... Nuestros sistemas son más pequeñitos en América Latina, y nuestros antisistemas también son más pequeñitos, ¿no? Es decir, son en lapsos de tiempo, ¿no? Entonces, el consenso de Washington famoso, ¿no? Y todo este proyecto de una modernidad neoliberal en América entró en crisis a finales de la década de los 90, inicios del 2000, con la aparición de Chávez principalmente, y de otras figuras bolivarianas. Y la recesión económica. Y claro, la recesión económica. Crecieron, y en Brasil especialmente, ¿no? Que era Brasil un país aburguesado, pero que estaba detrás de toda esta línea progresista de Venezuela. Lula jugaba en pared con Chávez, ¿no es cierto? Entonces, dicho sea de paso, hubo una coyuntura muy favorable en commodities, y estos países pudieron tener pues cierto despliegue económico y mientras conservaban sus políticas antisistema, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Han colapsado. Entonces, ¿qué derecha está entrando en América Latina? Está entrando una derecha, pero es la derecha de Macri.
¿no? Es la derecha de Macri, es la derecha liberal, es la derecha de un PPK, Santos, digamos, de un PPK. Entonces, va a volver una derecha identitaria, popular. Ese es un gran problema, porque siempre nuestro nacionalismo en América Latina, especialmente en la América Andina, no tanto en la América del Cono Sur, porque en la América del Cono Sur el nacionalismo siempre ha estado más asociado a la derecha, como en Europa, pero nuestro nacionalismo ha estado asociado a la izquierda. Entonces, la pregunta de estos próximos años va a ser, ¿podrá aparecer una derecha popular, nacionalista, identitaria, en la medida de lo posible, en América Latina? No lo sé. Lo que pasa es que esos regímenes de derecha en América Latina, nacionalistas, estuvieron muy vinculados a lo que era en su momento gobiernos como el de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Claro. Eran gobiernos de derecha, nacionales, pero con un componente dictatorial muy grande, lo que ha dejado a América Latina en cierto sentido como traumatizada frente al Esa era la derecha nacional del Cono Sur. Así es. En cambio, la izquierda siempre levantó las banderas del nacionalismo autóctono, ¿no? Era como una especie de descristianización de la civilización para promover una serie de valores étnicos, indígenas, el mismo movimiento indigenista en el Perú, los mismos partidos que reclaman un antiimperialismo como el APRA. Entonces, creo que en América Latina los discursos populistas siempre han estado asociados a la izquierda o a cierta parte de la izquierda. Yo creo que es muy difícil, salvo que muchas cosas puedan concurrir en América Latina, que se pueda hablar de un proceso como el que está viviendo Europa, que lo que pasa es que en Europa se ha erosionado la identidad misma de Europa. Entonces el europeo, ¿qué está pasando? Se está protegiendo ante la destrucción misma ante ver el grado de destrucción al que ha llegado Europa. Entonces el europeo común se pone a pensar, pero esto no siempre fue así. Europa fue una nación un continente próspero, fue un continente donde fuerte, por lo menos era respetado, en verdad, de aquí emergieron 5 o 6 de las grandes potencias mundiales que en algún momento rigieron el mundo: Rusia, el Sacro Imperio Romano Germánico, la España de Carlos V, la Inglaterra, era un continente, era el centro del mundo, y es el centro y digamos el epicentro también de los grandes movimientos culturales, porque claro, Europa representa para el mundo la gran transformación de Occidente, ¿no? Occidente se transforma cuando en Europa se encuentra el cristianismo con la filosofía pagana y surge una nueva manera de ver el mundo. Surgen los monasterios, surgen las abadías, surge una cultura cristiana. Eso es lo que Europa ya no tiene, y eso es lo que yo me atrevo a decir que extraña Europa. Europa extraña esas reminiscencias de ser algo, ¿no? Ahora, eso es evidencia, ya lo pongo para el diálogo, ¿no? de que un modelo político, de gobierno, de organización, no termina de sostenerse si no está en sintonía con los valores que conforman finalmente las bases de una sociedad. O sea, eso es lo que está pasando en Europa. O sea, reacciones como el Brexit, bueno, que hablan Hungría, por ejemplo, ¿no? Polonia, Austria, Alemania, el mismo Alemania, con alternativa por Francia. O Francia mismo, cuando estaba Irlanda, que está comenzando la pregunta es, ¿por qué no reacciona España? Porque España, el antisistema es el único. Hay dos países que son España e Italia, que son los países tradicionalmente católicos, aunque eso es discutible, ¿no? Ahora, pero donde la reacción antisistema ha cobrado un perfil no doctrinal, no identitario. En España es con una izquierda indignada, light, camaleónica, como la de Podemos, que pasa de un populismo chavista a un intento de considerarse socialdemócrata. Y en Italia la situación es aún más cómica, porque el partido antisistema es liderado por Beppe Grillo, que es un cómico, y que se llama el partido 5 Estrellas, y que acaba de ganar la alcaldía de Roma, con una mujer, que es la primera mujer alcaldesa de la ciudad eterna, desde la mamá de Rómulo y Remo, supongo, ¿no? Que no pertenecía al género humano. Pero bueno, volviendo al tema. Hay que explicar quién era. Sí, si lo explico creo que va a ser aún más políticamente incorrecto. Pero volviendo al tema. Entonces,
En España y en Italia no hay esa reacción identitaria. Y yo me atrevo a aventurar una teoría. No lo hay porque la Iglesia Católica tiene una presencia en esos países, no en que la gente sea muy católica, sino que todavía hay una estructura de poder de la Iglesia Católica, más en Italia que en España, pero igual. Y esa estructura, en la Iglesia Católica actual, no es una garantía de identidad, al contrario, modera la identidad, trata de frenar el nacionalismo, ¿no? Es güelfa en el sentido medieval, ¿no? Es decir, trata de ir, como por así decirlo, edulcorando las tensiones sociales, jugando en pared con los poderes establecidos e impidiendo esta reacción identitaria, que en un país más secularizado como en Francia, aunque también de origen católico, sí se está dando. Té de Tíos. Escucha, piensa, comenta, critica, raja, depotrica, pregunta, exprésate, sugiere, pero no nos eches la culpa.